Muchos pacientes ya duermen poco, y esto está asociado en parte a la edad, a la ontogenia, pero no tienen síntomas diurnos. Entonces tenemos que explicarle a los pacientes que, si bien cuando éramos recién nacidos dormíamos de 16 a 18 horas, conforme avanza la edad, nuestras necesidades de sueño son menores. Así estamos programados genéticamente. Claro, en algunos espacios se escucha insomnio y rápidamente se empieza a mandar benzodiazepinas. Pareciera que es una receta inmediata, sobre todo en las instituciones, y si no te da la institución, se la robas a tu abuelita o a tu pareja y empiezas a consumir diversos medicamentos de esta familia. Esta línea de medicamentos no se encuentra ni en las primeras 3 opciones del tratamiento del insomnio. Bien sabemos que causa dependencia, genera tolerancia, quererlas retirar genera síndrome de abstinencia. Realmente estamos confinando a un paciente del que todavía no sabemos por qué tiene insomnio a una dependencia farmacológica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Algunas de las combinaciones, como a este paciente que le dieron varias benzodiazepinas en un corto plazo de tiempo y además le dieron propofol, que su sueño amarrara, ¿verdad? Bueno, puede ser una combinación mortal. Si tiene un trastorno respiratorio durante el dormir, si es un roncador, le metes una benzodiazepina, y eso sí está contraindicado y seguramente tiene repercusiones médico-legales. Mucho cuidado con la mano y las recetas de clonazepam a diestra y siniestra. La otra cara de la moneda pues es la somnolencia. En general, hablamos de este síntoma, necesitamos una escala para poder hablar de si es algo patológico. La escala de somnolencia de Epworth es una escala que nos ayuda para determinar la presencia de somnolencia excesiva. Sus preguntas son, por ejemplo, ¿qué tan fácil es que te quedes dormido leyendo? ¿Qué tan fácil es que te quedes dormido después de comer? ¿Qué tan fácil es que te quedes dormido en una ponencia de trastornos del sueño frente a todos tus compañeros de generación o de trabajo? Eso ya es grave. Bueno, si tienes más de 9 puntos de esta clasificación, tengo problemas con mi computadora. Si tienes más de 9 puntos, eso ya habla de somnolencia excesiva. Los estudios clásicos nos dicen que los pacientes que sufren de narcolepsia tienen los niveles más altos. En la experiencia de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, pues los residentes están a la par de los narcolépticos y de los pacientes que sufren de apnea que no consumen sustancias activadoras. Es algo que nos puede engañar en esta gráfica, en esta escala. Tengo, no sé, 11 puntos, pero me tomé 4 cafés, 1 litro de refresco de cola, llevo media cajetilla de cigarrillos, no me siento tan somnoliento. Ojo, tenemos que tener en consideración la cantidad de activadores que estamos consumiendo, porque consumimos las drogas que necesitamos. Aspectos más generales que deberíamos de reconocer y de proporcionar esta información a nuestros pacientes. El espacio donde debemos de dormir tiene que ser un lugar con control de la luz, control de la temperatura, un lugar ventilado, cómodo, un buen colchón. De adultos pasamos una tercera parte de nuestra vida en ese espacio. Imagínense esa misma recámara pintada toda de rosa. Para una pareja puede ser una agresión, ¿no? Que al lado duerma la suegra y 3 perros, pues eso también puede ser una agresión. ¿Cuánto debemos de dormir? Porque tengo sueño, tengo somnolencia, pero la primera pregunta, oye, ¿y dormiste de acuerdo a lo que te toca? ¿Cuánto debe de dormir un niño? Un niño en etapa escolar. Espera a que llegue su papá del congreso de la megacumbre
eso ya va a ser en la noche, o de su segundo turno de consulta, quiere contarle a todos sus compañeritos que sí tiene papá, solo que lo ve un ratito en la noche. ¿Y a qué hora entran a la escuela los niños? 7 los de secundaria, 8 los de primaria. En la Ciudad de México, en promedio, es más de 1 hora para poder llegar a la escuela, por razones de tránsito. ¿Cuántas horas duermen nuestros niños? Vamos a dar que están privados de sueño y que eso tiene consecuencias que son muy diferentes a las que suceden en el adulto. En el caso de los niños no andan somnolientos precisamente. Generalmente presentan hiperactividad y déficit de atención. Entonces, vamos a vigilar cuánto deben de dormir nuestros chicos. En la adolescencia, en promedio 9 horas, y es la peor edad porque empiezan el consumo de sustancias activadoras y hoy en día con los gadgets pues es un problema por la restricción de sueño. Un adulto mayor, estos son los límites mínimos, estos son los límites máximos, y en todas las diapositivas procuro dejarles referencias para que puedan consultar. Existen condiciones especiales, las mujeres embarazadas, las mujeres que están lactando. ¿Qué tal duermen las mujeres embarazadas? Pues dependiendo del trimestre, ¿verdad? Sí. Si no roncan, se embarazan, empiezan problemas respiratorios que se han asociado precisamente con hipertensión inducida por el embarazo. Si duermen poco, lo que se ha asociado es tener productos de bajo peso, y eso saben que es un factor de riesgo muy importante. Mujeres lactando, ¿qué tal duermen? Y ahora de moda está que el niño tiene que dormirse en su propio cuarto desde recién nacido. Imagínense una mujer tener que levantarse, ir al cuarto, lactarlo, regresarse. Hay cosas que están fuera de la lógica. O sea, si estamos esperando un artículo que te diga eso es ilógico, queremos basar nuestro trabajo en evidencia y no también en la lógica, estamos en problemas. ¿Con quién duermes? Claro, eres un lactante, pero tienes un papá que ronca. ¿Ustedes creen que este niño va a sufrir de muerte súbita del lactante? Lo mismo sucede con la pareja que duerme al lado de un roncador. Les fragmenta el sueño. A la clínica de trastornos del sueño no van los pacientes, los llevan las parejas. ¿Estamos? ¿Con quién duermes? Era causal de divorcio. En el distrito, bueno, en la Ciudad de México, ya no hay causales, pero ¿cómo no? Nuestro problema más grave de nuestra era es la luz, y la luz blanca que emana de los instrumentos electrónicos. La luz blanca, bueno, nuestros ojos tienen la culpa de que tengamos la mayor parte de nuestra actividad durante el día, seamos organismos que tienen el reposo durante la oscuridad. Nuestros ojos en la noche son muy malos. Tropezamos con los objetos de nuestro propio cuarto si no está la luz encendida. Como presas, somos presas fáciles. Eso provocó que nuestro cerebro se desarrollara de tal forma que ante la presencia de luz se activa. Pero el problema es que ahora nos damos nuestra terapia con nuestros propios móviles. La televisión ya era perversa, pero tener un móvil con una cantidad, una intensidad de luz tan amplia y asociada a redes sociales, esa sí es una combinación diabólica, difícil de salir, porque son necesidades muy humanas, precisamente la comunicación del chisme. El chisme es lo que ha permitido el desarrollo del lenguaje. Y la luz, un activador. Nos vamos a robar horas. Claro, puedo ser un adolescente de más de 40 años y que es todavía adicto a los videojuegos, lo cual sabemos que puede ser tan adictivo como la propia cocaína.
Esta imagen es la primera imagen de la Tierra tomada desde el espacio. La coloqué al revés, ¿no? La verdad es que determinar quién está arriba, abajo de una esfera en el universo, pues eso no existe, es simplemente una convención dejar a los países ricos arriba y a los países pobres abajo. Cuando cambiamos de usos horarios, y principalmente debe de ser de más de 2 zonas horarias, eso va a traer conflictos precisamente entre el ciclo de sueño-vigilia, que está controlado de manera endógena por el núcleo supraquiasmático, ese reloj biológico que tenemos, y el patrón de sueño-vigilia, que está controlado precisamente por los ciclos de luz-oscuridad de cada espacio. De esto estamos hablando cuando hablamos de jet lag. Esto es cuando sufrimos, cuando viajamos esas distancias, Cholula, Puebla, Puebla, Cholula. Dependiendo de qué lado vayas, se va a hacer lo difícil que te va a hacer para adaptarte, si es hacia el este o hacia el oeste. ¿Quiénes padecen más de estos problemas? Pues los que viajan, y puede ser algo... Las recomendaciones se dan cuando es un viaje de un par de días, pero cuando va a pasar de eso, son unas vacaciones largas, nos conviene tener precauciones. Puede generar tanto insomnio como somnolencia excesiva, deterioro de las actividades diurnas, de nuestro rendimiento. Imagínense viajar de negocios y estar somnoliento o poco atento, trastornos gastrointestinales, y no se explica por ninguna otra razón, otra enfermedad, sustancia, etc. Existen escalas que en la actualidad no están estandarizadas para nuestra población. Cuando viajamos hacia el oeste, tenemos un desfase aproximadamente de 30 minutos por cada zona horaria, es decir, se atrasa nuestro ciclo endógeno. Pensamos que cuando se está en nuestro núcleo supraquiasmático, libera melatonina cuando empieza a oscurecer. En el caso de cuando viajamos hacia el este, el desfase es de 50 minutos por zona horaria, pero hay un adelanto del ciclo exógeno, lo explicamos anteriormente. Afecta principalmente a adultos de mediana edad y tiene mayores repercusiones en población pediátrica. Para diagnosticarlo, bueno, el antecedente, la parte clínica es lo más importante. Existen herramientas como los actígrafos, que son estos aparatos forma de reloj que simplemente detectan el movimiento o el reposo de un individuo. Estudios polisomnográficos más completos no son necesarios. Existe ya la evidencia que sucede con cada uno de esos desfases, pero son estudios que no son necesarios. Se recomienda en tratamiento pues un ajuste progresivo, es decir, dependiendo del lado al que voy a viajar, levantarme temprano, exponerme a la luz. Se recomienda en algunos consumir medicamentos del tipo de la melatonina 3 horas antes de la hora de acostarse. Se han hecho combinaciones de benzodiazepinas, los resultados son malos, podemos causar una dependencia. Con hipnóticos Z, como el Solpidem, etcétera, se han observado resultados también buenos, al igual que con la melatonina. Consumir cafeína, bueno, pues, nos puede activar, puede ser algo práctico. Y cuando la somnolencia realmente es el problema, cuando tenemos muchos puntos, más de 9 en la escala de somnolencia de Epworth, y estás de vacaciones y ni siquiera puedes disfrutarlo, se recomienda, si no funcionaron las otras medidas, por supuesto un activador, un estimulante del tipo del modafinilo, de su imagen en espejo, este nuevo producto que tenemos, que es el modafinilo. Problema de salud pública, turnos rotatorios de trabajo. De esto sí tenemos, ¿verdad? Viajar a otro continente no es tan común, pero se calcula, por ejemplo, que en países desarrollados pues un 20% de la población trabaja en turnos rotatorios, y se proyecta que eso se incrementará hasta el 50%, y que trabajarán ya sea en un turno nocturno o un turno rotatorio. Estos son nuestros policías,
es cierto, son estos nuestros policías. Algo está sucediendo porque tener este tipo de turnos de trabajo está repercutiendo en nuestra salud. Imaginen a estos policías, solo pónganle bata blanca a todos. Como nosotros. ¿A qué estamos sometidos desde el inicio de la... Nada más piensas que vas a ser médico y ya empiezan problemas del dormir, ¿verdad? Ya te vas a desvelar más que los demás, te vas a privar del sueño. Eso tiene repercusiones en la salud, eso aumenta el riesgo de accidentes. Puede causar los turnos rotatorios tanto insomnio como somnolencia excesiva diurna. Síntomas asociados al horario de trabajo, por lo menos un mes debemos de tener parte de estos síntomas. Desfase del ciclo circadiano y del sueño, esto a través puede ser de los diarios de sueño, como lo hacen los transportistas en los países civilizados, no como en el nuestro. Y por supuesto la actigrafía es una herramienta que se ocupa así en estos casos. Y no es explicado por ninguna otra razón. Recordemos, estamos diseñados genéticamente para trabajar, divertirnos, aprender durante el día y dormir durante la noche. No existen los vampiros. Riesgo de accidentes. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Los accidentes no son como en las películas. Esto es real. Un pequeño pestañeo. ¿Cuántas personas han muerto en el trayecto de la carretera México-Puebla? ¿Cuántos de nuestros compañeros se quedaron en el internado, en la residencia? Un pestañeo. ¿Cuáles sueños? Las estadísticas, en algunos países hasta de 100,000 accidentes anuales, 62% de los adultos ha reportado que manejando se ha sentido somnoliento y hasta un 27% ha admitido haberse quedado dormido al volante al menos una vez. Estos son los datos de Estados Unidos. En esta gráfica que tomé de datos de nosotros, muertes por accidentes, quiero que vean, la población joven se muere de accidentes, pero vean qué tan joven puede ser. 1 a 4 años. Significa que no te matas, que te matas con lo que más quieres, con lo que más quiere otro. La somnolencia, los accidentes, son la causa número 1 de muerte del adulto joven. Puede ser una verdadera desgracia, claro, si vas manejando con tu familia, o si vas manejando un camión de pasajeros o un tráiler cargado con 2 pipas repletas de gas, que solo sucede en países como el nuestro, pues calcinas hasta un pueblo. No dormir es un estresor. Para medir el estrés, una buena medida es saber la prevalencia de las úlceras gástricas. Este estudio, muy bueno, del 2004 ya, muestra cuál es la prevalencia de úlceras en pacientes que tienen un turno normal y que no sufren de trastornos del sueño. Pero si tienen un trastorno del sueño, observen cuál es la prevalencia, se triplicó. Si no tiene trastornos del sueño, pero trabaja en el turno de noche, observen qué tan estresante es eso. La prevalencia, altísima, pero si tiene un trastorno del sueño y tiene un turno de noche, pues esto se fue al infinito y más allá. Lo mismo sucede con el turno rotatorio de trabajo. Los turnos rotatorios de trabajo son algo en realidad perverso de parte de la industria, porque generalmente no obedecen a una necesidad de nuestra industria, sino a la necesidad de que no encuentres tú otro trabajo. Al dejarte turno rotatorio, difícilmente vas a encontrar otra oportunidad de trabajo.
pero la restricción del dormir puede afectar, se puede asociar a la obesidad. Problema de salud pública desde edad temprana de nuestro país. Pues observen, es un experimento del 2008, esto es en animales que comen ad libitum. Simplemente se les molestó durante sus horas de sueño, según una restricción de solo un par de horas de lo que el animal debería de dormir, y se triplicó la ingesta de alimento. Estos se han hecho estudios, por supuesto, ya en humanos, con resonancia magnética funcional. Se ha observado cómo se activa la corteza cingulada anterior derecha, cómo se activa el área del apetito. Entonces, dormir mal engorda, porque vas a tener activada el área del apetito. ¿Y el cerebro qué consume? ¿Consume grasas? Consume glucosa. Y entonces en la mañana si vas a pedir un café, pero acompañado de un pancito de dulce, ¿verdad? O de algo de carbohidrato. Aquí está. Los niños, ¿qué van a decir? ¿Qué les gusta comer a los niños? Él siempre me pide, ¿qué? ¿Cereal? ¿El niño está privado de sueño? Si los niños están privados de sueño, su horario no lo cumplen, va a estar activada también el área del apetito. ¿Y qué van a pedir en la mañana? Carbohidratos. Muchos. Se van a poner como el tigre Toño. Esa es nuestra realidad. Ya nosotros los adultos, cafecito, un refresquito, un cigarrito, un Red Bull, no una moto, y pues va a haber una predilección de nuestro cerebro por los alimentos ricos en carbohidratos. Muy importante. Eso también es regulado por el sueño. Creo que estamos entrando en el área del sueño. Es para descansar. El sueño está involucrado no en una función, el sueño está involucrado en nuestro funcionamiento. Hay factores, hay individuos por su tipología que tienen mayor propensión a padecer sintomatología con respecto a los turnos rotatorios. Hay alondras, hay búhos, ¿verdad? Los búhos pues no tienen tanto problema, pero los que tienen su actividad y se sienten mejor en la mañana van a sufrir mucho ante un turno rotatorio. Si son mayores de 50 años, si tienen carga de trabajo adicional, son cuidadores, aparte de trabajar, de ser doctora, ama de casa, etcétera, pues esa es una carga de trabajo adicional. Por supuesto, si tienen una enfermedad crónica, y esto va a condicionar cambios en el estilo de vida, comiendo en la calle, aumentando el consumo de sustancias activadoras o ricas en carbohidratos. Los factores laborales, turnos. ¿Cuáles son nuestros problemas? Pues que hoy en día está mal visto tener un turno de 8 a 2. Si eres un godínez, tú nada más trabajas de 8 a 2 de la tarde. Porque hoy en día entras a las 8 y quién sabe a qué hora vas a salir, 18, 20 horas. La industria nos está exigiendo que trabajes bajo estrés y en turnos prolongados de trabajo por amor al cuantioso salario que te pueden dar. Turnos consecutivos, muchas horas de trabajo a la semana, descanso menor de 11 horas entre bloques de trabajo. Bueno, estos son nuestros problemas del día de hoy. Estaríamos esperando que aquellos que legislan pues estuviesen hecho una reforma laboral que evitara este tipo de problemas, pero también sufren de un trastorno de sueño, ¿verdad? Están dormidos o en coma, no sé, pero nada más para lo que les conviene. En otros países, en Europa, en Estados Unidos, les obedece precisamente estudiar a un accidente o a un problema, a esto que se llama técnica de reason. Se preguntan, ¿es suficiente el personal? ¿Suficiente el tiempo para dormir? Hay modelos matemáticos que nos pueden predecir el impacto que van a tener unos u otros jornadas de trabajo. Es necesaria formar a los pacientes con respecto a sus hábitos de sueño, a la sintomatología que pueden presentar, evaluarlos de forma periódica, fomentar un ambiente laboral, no forzosamente tenerlos con la luz encendida como si fuera un gallinero. Y por supuesto, evaluar los niveles de vigilancia. Eso se puede hacer con escalas que están estandarizadas.
La UNAM trabaja en estandarización de este año, va a salir este año, la escala Karolinska. Y bueno, aparte de todo esto, de que no está de tu lado precisamente las jornadas de trabajo, pues existen problemas en casa, como esto que veíamos del ronquido con el niño, pues las esposas tampoco lo soportan. Está asociado a eventos cardiovasculares fatales, como lo reportado aquí ya desde el 2005 en estos clásicos de Marino. La genética no nos ayuda en mucho. Si eres chaparro, panzón, cuello corto, chato, vas a ser un roncador. ¿Qué me ven? Ay, sí. Poderlo diagnosticar requiere que tengan ustedes por lo menos unos 3 o 4 posgrados. No, no es cierto. Este instrumento es lo más necesario, se llama batelenguas. Le pides al paciente que abra la boca, no ves nada, una base de lengua amplia. Si tiene un Malampati 4, ese paciente es un roncador y se asfixia con su propia lengua seguramente. Existen, por supuesto, diversas razones por las cuales se puede obstruir la vía aérea superior. Problemas a nivel nasal, en el cuello, tener un cuello lleno de grasa, lleno de músculo, igual va a colapsar a la vía respiratoria. Es algo que podemos revisarlo. En este corte de resonancia magnética, este corte medio sagital, observen la anatomía de un individuo que no ronca. Esta es la vía respiratoria, este es el área que se colapsa, este pedacito es lo que se colapsa y generalmente lo que lo colapsa, como pueden ver aquí, es la lengua. Todo esto es lengua. Imagínate acostado boca abajo, digo boca arriba. La propia gravedad hace una obstrucción de todo este bloque y evidentemente la presión que haces por respirar no lo logra romper y te despierta. Esto es la anatomía y que está en sus manos hacer el diagnóstico oportuno. Claro, el diagnóstico preciso es mediante un estudio de sueño. Estos son 2 minutos de un estudio de sueño de un muchacho de 25 años. Estos son sus ronquidos, esta es su actividad cerebral, lado izquierdo, el lado derecho, el movimiento de sus ojos, su actividad cardíaca, este es su pierna izquierda, la pierna derecha. La entrada de aire, respira un par de veces, entra en una pausa respiratoria, se tiene que despertar, vuelve a roncar, tiene 2 jadeos y vuelve a entrar en otra pausa respiratoria. ¿Y se puede vivir con estas saturaciones de oxígeno? Sí, pero muy mal, ¿verdad? Terrible. ¿Ustedes creen que este paciente, con estos esfuerzos que está haciendo el tórax y el abdomen, puede estar sufriendo de reflujo gastroesofágico? ¿Creen que este paciente, con estos alertamientos que disparan las catecolaminas, esté teniendo problemas con la glucosa, con formación de problemas de dislipidemia, problemas de presión arterial? Pues con eso se ha asociado precisamente este problema. 7 de cada 10 hipertensos se lo deben a problemas respiratorios durante el dormir. Nos hemos aprendido todo lo que debemos de dar de tratamiento a un hipertenso, pero estamos con un diagnóstico de hipertensión arterial esencial, porque esencialmente no sé por qué tiene usted hipertensión, pero le voy a dar antihipertensivos y no buscamos razones como esta que hoy la literatura nos dice, oye, va por aquí. Claro, cuando entra sueño-humor, estos pacientes deben mucho de este sueño, por eso tienen problemas cognitivos, porque cuando soñamos, pues es la etapa que nos ayuda al aprendizaje, a la memoria, está involucrada en esas funciones, y soñamos, y eso provoca que perdamos el tono de los músculos y esas apneas se prolongan, y por supuesto la hipoxemia puede agravarse, por eso tenemos poco. Se asocia simplemente con síndrome X, conocido como síndrome metabólico. Cuando pensamos y tiene estos trastornos de dormir, estamos hablando de lo que se acuñó ya hace algún tiempo, casi ya una década, como síndrome Z. Las cosas no se quedan solo ahí, hay daños por supuesto al sistema nervioso central. Nos preguntamos por qué se está deteriorando, decía en la ponencia anterior, ¿por qué te estás deteriorando cognitivamente tan rápido? Porque pierdes materia gris.
con la hipoxia, y blanca también. Esto es lo que podemos encontrar en pacientes que sufren de este trastorno moderado o grave: hiperintensidades periventriculares, subcorticales, infartos lacunares silentes, no lacunares y microsangrados. Daño estructural: no hay estructura, no hay función, deterioro, trastornos neurocognitivos. Tratamientos. El tratamiento número 1 para los problemas moderados a graves es la presión de aire continuo. 50% de los pacientes que se les manda un CPAP lo abandonan porque no estuvieron bien titulados, porque no tenían la mascarilla necesaria o el equipo necesario, y eso es grave, porque la verdad es que es el estándar de oro en el mundo para poder controlar este problema. En el caso de los niños, cuando son las amígdalas, el tratamiento quirúrgico sigue siendo la primera opción. Por supuesto, si empiezas a dormir bien y no tienes apetito, vas a bajar de peso, y perder peso siempre va a ayudar a los problemas respiratorios. Existen dispositivos de avance mandibular que evitan que precisamente la lengua se vaya hacia atrás y tengas obstrucción. Son estos. Evitar la postura. ¿Qué postura no debes de tener? Pues boca arriba. Entonces te ponen aquí una playera con inflables a niveles escapular, y entonces pues duermes de izquierda a derecha o boca abajo. Muchos pacientes dicen: yo puedo dormir solo boca abajo. Sí, porque se te sale la lengua por gravedad, y es la forma en que puedes respirar. Física pura. Y los pacientes que están con daño y a pesar de llevar un buen tratamiento y no tener apneas y continúan con somnolencia, requieren estimulantes del tipo de modafinilo y modafinilo, que son la alternativa comprobada y más eficaz para este tipo de problemas de somnolencia residual. No es fácil adaptarse. ¿Con qué respira Homero? Con la boca, la nariz. ¿Sí? No. ¿En serio? No, con la boca. ¿Qué tiene en su mandíbula Homero? ¿Tiene una mandíbula normal? No. Tiene retrognatia. ¿Con qué respira Homero? Con la boca. Igual que Bart. Que va. No se les va a olvidar, ¿verdad? ¿Ustedes creen que le va a servir una mascarilla nasal de presión de aire? Necesita una mascarilla oronasal. Mal tratamiento. Descubrimos por qué no ha mejorado. Esto es investigación. Acabamos de enviar este documento. Es con imágenes de resonancia y un dispositivo que diseñó la UNAM. Y con imágenes de resonancia magnética hemos calculado el volumen que libera este instrumento y podemos calcularlo. Entonces aquí entramos a la parte de la ciencia ficción, ¿verdad? Ocupar estos instrumentos para la investigación y decir: bueno, este instrumento funciona porque hace esto, porque libera este nivel. No es como pensábamos, que llevaba toda la lengua hacia el frente, sino estamos observando que no precisamente es toda la lengua, pero que disminuye la presión y que aumenta el volumen, y por eso funcionan en cierto tipo de pacientes en donde la obstrucción es la base de la lengua. Otras investigaciones que hemos hecho pues es sumar los problemas, porque puedes tener apnea y aparte tener un turno rotatorio de trabajo. Entonces en nuestro modelo fueron policías, los cuales todos tenían apnea severa, y los comparamos contra un grupo que solo tenía, bueno, que tiene apnea severa. Los dos son problemas muy graves, pero tiene un turno godines. Nada más trabaja de 8 a 2 y duerme toda la noche. Entonces tenemos por un lado a los que sufren de un turno rotatorio de trabajo y tienen apnea severa, y del otro lado a los pacientes que solo tienen la apnea. ¿A qué grupo le fue peor? ¿Por cuál votan? ¿Por este o por este? Pareciera la lógica, diría: bueno, si tienes turnos rotatorios, no, pues yo también apostaba que le iba a ir peor a los policías. Los dos tienen un problema severo, pero en quienes más se prolongaron las apneas y fallaron los sistemas de alertamiento, esos despertares que permitían al muchacho de 25 años despertar y jalar un poco de aire, fue en aquellos que duermen más horas. No es lo mismo estarte ahogando 4 horas por noche a
estarte ahogando las 8 horas. Fallan tus sistemas de respuesta. Padrísima la investigación, porque nos rompe precisamente la respuesta que tenemos lógica. Entonces los invito a siempre pensar en investigación. Esto nosotros lo publicamos en el 2013 y fue que ante este perfil de pacientes que tienen una restricción de sueño-humor, que no pueden entrar a la etapa de soñar por lo que les expliqué del tono, pues planteamos un modelo en donde a animales se les dio una restricción de sueño-humor exclusivamente. Entonces son ratas que están en una plataforma, a la hora de entrar al sueño-humor pierden el tono y caen al agua. Entonces pueden entrar a las otras etapas del sueño, pero no al sueño-humor. 10 días fueron los necesarios para que abrieran algo que se llama barrera hematoencefálica y que permitiera la entrada de azul de Evans, que es una sustancia que jamás atraviesa de manera normal la barrera. ¿Quieren mecanismos por los cuales hay un deterioro cognitivo mayor? No solo la hipoxia y la pérdida de materia gris. Existen otros mecanismos que están dejando la puerta abierta a la entrada de sustancias, de medicamentos que no atraviesan la barrera, o que así lo consideramos bajo ciertas circunstancias. Pero si el paciente tiene restricción de sueño-humor, eso no va a suceder. Esta es toda una línea que se ha desarrollado en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, en el área de neurociencias, y que encabeza la doctora Betty Gómez. Ante ese panorama de la cuestión de la barrera, observamos que, bueno, en el 2000 hubo un pico de niños narcolépticos y que se asoció a que les habían aplicado la vacuna de la influenza. Y propusieron, estábamos casi al mismo tiempo con lo que estaban proponiendo en teoría, que pudo haber sido la apertura de la barrera. Nosotros diseñamos también el modelo básico en animales, pero en animales jóvenes, y les abrimos la barrera por el método que habíamos descrito, les aplicamos la vacuna y esos animales quedaron hipersomnes, es decir, tienen menos vigilia y tienen más sueño-humor, como se comportan los narcolépticos. La razón es de que se abre y con la vacuna se genera un complejo que destruye células precisamente del hipotálamo que están asociadas a la vigilia. ¿Qué caracteriza a los pacientes que tienen narcolepsia? Pues una somnolencia excesiva, es de por vida, es un problema crónico. Algunos presentan cataplegia, esa pérdida del tono sin pérdida de conciencia, alucinaciones, parálisis del sueño, que no es más que se te sube el muerto. Sueño nocturno fragmentado, es más frecuente precisamente en jóvenes y en el adulto joven, y requiere de tratamientos seguros, porque son tratamientos que van a ser de por vida. Los estudios para diagnosticarlos, vamos a darle aquí un clic. Observen, ese paciente está soñando, fíjense lo que va a decir. Está soñando, Ustedes, de Puebla, los amo. Bueno, es un trastorno que acompaña, también es frecuente en los pacientes narcolépticos, que se llama trastorno conductual del sueño-humor, que no es más que actuar los sueños. Se pierde la pérdida de tono, no podamos disminuirla y empiezas a actuar tus sueños. Es un paciente diagnosticado con narcolepsia. Para ellos se les hace un estudio de sueño, se ve que tienen mucho sueño-humor, que entran muy rápido a sueño-humor, y en la mañana se tienen que hacer una serie de pruebas que se conoce como prueba de latencias múltiples. Son 2 horas de vigilia, lo mantienes despierto y le das un chance de dormir. Se queda dormido antes de 8 minutos, como aquí en este caso, es positiva. 2 horas despierto, otra vez positiva. La tercera se durmió, pero no entró sueño-humor, y en la cuarta entró. 3 pruebas positivas te dan el diagnóstico de narcolepsia, y ningún santo, por más que le ruegues, te lo va a quitar. Claro, está asociado al sistema HLA. Esto es ¿qué tan fácil? Esto más bien es un sistema que nos orienta a que eres un individuo proclive a enfermedades autoinmunes.
y en este paciente presentaba todos positivos de este sistema de HLA. Necesitamos medicamentos que promuevan un estado de vigilia, sin la hipersomnia de rebote, sin modificación negativa de la arquitectura del sueño, que la actividad motora no se intensifique como lo genera las anfetaminas o el metilfenidato, que no genere ansiedad como lo hacen estos dos, menor potencial de dependencia y abuso. Y conocemos ya a esa familia porque seguramente ustedes han recetado modafinilo, y sí, el modafinilo, y ahora una sustancia que no teníamos en nuestro país, pero que esperábamos con ansia, es el armodafinilo, que es su imagen en espejo, y es la alternativa número 1 para la narcolepsia. Para la hipersomnia idiopática, cuando no logramos identificar, pero es un paciente hipersomne, sigue siendo la alternativa número 1 de esta familia. Síndrome de apnea obstructiva, como lo mencioné, son estos dos los que se recomiendan. Y en la hipersomnia de trabajadores con turnos rotatorios, pues necesitamos hacer muchas cosas, como legislar correctamente, como tener buenos hábitos, como descubrir que tengan trastornos del sueño, pero estos pacientes manejan trailers. Estos pacientes están en riesgo de accidentes. Estos pacientes requieren de tratamiento, porque no hacerlo es nosotros dejar una variable altamente peligrosa. El modafinilo y el armodafinilo estructuralmente es una imagen en espejo, pero tiene las mismas promoción de la vigilia, los mismos efectos, la somnolencia excesiva, la narcolepsia, no tienen potencial de dependencia o abuso como las anfetaminas, el metilfenidato, sin hipersomnolencia de rebote, lo cual se puede obtener con otros psicoestimulantes. La acción de estos fármacos, conocer su mecanismo más bien de acción, es complejo porque están asociados a inhibir a un inhibidor como es el GABA, pero a estimular áreas de forma indirecta porque no se conoce a ciencia cierta todos los mecanismos de su acción, pero sabemos por sus efectos que están asociados a estos sistemas que son los promotores de vigilia. Cuando tenemos una muy buena opción como el modafinilo, pues bueno, ¿pero qué me puede dar lo otro si tengo ya una buena herramienta terapéutica? Bueno, pues tenemos una que dura más tiempo y es algo muy importante en nuestra sociedad en la actualidad con los problemas que describí anteriormente, como los turnos prolongados de trabajo. Si me va a dar más tiempo bajo la curva, es un medicamento y que tiene las bondades de esto, se vuelve una herramienta terapéutica fundamental, donde no tengo que aumentar mayor cantidad de dosis para evitar la somnolencia. Pues si esto me está dando ese efecto, pues se vuelve una alternativa primordial. Tienen vidas medias similares. La diferencia es que el modafinilo, la estructura, tiene una eliminación bifásica, por eso es que pierde rápidamente, no rápidamente, pero más rápido que el armodafinilo, que tiene una eliminación monofásica. Esa es la gran diferencia. Tienen mayor efecto farmacodinámico, por lo tanto, y es precisamente 69%, cubren 69% más de área bajo la curva. Esos son los beneficios de esta alternativa que deben de considerar ante el perfil de pacientes que vamos a hablar del día de hoy. Muy bien. Esto es importante, estos es unos datos de también una investigación que ha sido enviada por el doctor Jiménez, que es director de la Clínica de Trastornos del Sueño. Observábamos que la mayor cantidad de los accidentes estaban casi al amanecer, tenían un incremento precisamente cuando los seres humanos dormimos, pero que se incrementan al amanecer, y otro pico entre las 2 y las 4 de la tarde. Eso sí lo aprendí yo. Pero gracias a la investigación, a los datos del INEGI y otras fuentes, observamos que se ha modificado ese pico y que el pico de accidentes se está presentando cuando vienes de regreso del trabajo entre este horario. Y es por eso que necesito un fármaco que me cubra
hasta esta porción, porque igual con otras opciones, en estos periodos no tengo somnolencia, pero de regreso a casa sí, y es donde se están presentando los accidentes. 150 miligramos de modafinilo son equivalentes a 200 de modafinilo, 1.3 veces más potente. Aparte del perfil farmacológico, biodisponibilidad, vidas medias, etcétera. Como todo medicamento debemos de saber con qué medicamentos ocuparlo y con cuáles tener reservas, dependiendo de la vía enzimática de eliminación. Y eso, nuestros amigos del LUMBEC seguramente les van a compartir información. Para mí ha sido un placer, perdón si me prolongué en tiempo, es una disculpa. Y este es nuestro contacto con ustedes. Gracias. Muy bien, pues le agradecemos al doctor Rafael Santana Miranda esta excelente charla. A nombre del Sistema de Educación Continua para Médico General y Familiar, la doctora Hilda Alcántara Valencia, un servidor, le hacemos entrega de su constancia de participación. Un pequeño obsequio en nombre de la doctora Hilda Alcántara Valencia. En nombre de todos los médicos aquí presentes, le despedimos, por favor, con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro